Realmente yo comencé sin saber. Mi padre, yo era un niño y mi padre trabajaba de vigilante, no sé cómo le dicen aquí, que pasa toda la noche velador. Y él cuidaba las cuestiones de luz, le estaban colocando la luz. Entonces él tenía que cuidar los aparatos y él se iba toda la noche. Pero él me llevaba. A mí me gustaba ir era en el monte, pero tenía un ranchito y ahí se quedaba. Y entonces a las 11 de la noche a él le daba mucho sueño. Y él decía, yo duermo de 11 a 12. Y después usted se acuesta a dormir. Ya bueno, está bien. Papá dormía una hora, de 11 a 12. Y ponía a despertar el reloj y a esa hora se despertaba. Cualquier cosa me avisa, sí, está bien. Pero en la hora en que papá dormía, a mí me llamaba la curiosidad que papá tenía un libro ahí. Y papá leía el libro ahí, todo, y ese libro, él era muy cuidadoso con ese libro. Muy cuidadoso con ese libro. Nosotros en la casa no teníamos Biblia así de tener Biblia como la ponen en las casas abiertas, ¿verdad? No teníamos acceso así a la Biblia. Tenerlas aquí. Solo miraba que papá tenía un libro que cuidaba mucho, quería mucho. Y mientras papá dormía, la curiosidad mató al gato. Yo quería saber qué era ese libro. Y bregando para que papá no se despertara, porque papá era muy delicado, me podía pegar, que estuviera revisándole su libro, que era algo muy sagrado para él. Me fijé que papá estuviera bien dormido y agarré y me puse a revisar el libro y decía la Santa Biblia. Y yo dije, ¿qué La será Biblia eso? era. No, de la Biblia. Bueno, esa es como que es la que hablan los curas allá en la iglesia, la palabra de Dios y tal. Y dije, no, pues mientras mi papá duerme, yo voy a comenzar a leer. Y comencé a leer. Y cuando calculaba que papá iba a parar, lo colocaba. Y así fue la primera vez que yo me leí la Biblia, mientras papá dormía. La noche Miren, que él me llevaba, yo iba leyendo. Y iba encontrando las cosas. Papá nos explicaba a nosotros las escrituras, pero papá no nos leía, papá las historias se las aprendía. Por ejemplo, papá decía, voy a contarle la historia de Jonás. Pero papá no nos leía la historia de Jonás, papá nos la contaba. Y como nosotros no teníamos televisión, lo escuchábamos y casi que lo veíamos. Casi que lo veíamos. qué bonito. Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca papá todas esas cosas? ¿De dónde las saca? Y cuando me puse a leer, me encontré con algunas de esas historias. Claro, en el Génesis ya me fui encontrando con algunas historias, me fui emocionando con las historias. Y después me fui leyendo. Claro, cuando llegué a los números y llegué al Levítico, eso, pues me fui como que otra vez como que me aburrió, ¿no? Aburriendo. Pero después fui siguiendo leyendo. Y ahí me leí yo por primera vez las Sagradas Escrituras. De noche, mi papá estaba ahí. Pero no sabía nada, me quedaba nada, ni entendía nada, y ni sabía por qué la leía. Solamente para matar el tiempo, porque no tenía más nada que hacer. Ya lo llamaba Dios. Pero Dios quiso que ahí fuera agarrando un poquito así de gustico, ¿no? De sabor. Y ahí pasó. Después cuando yo fui ya al seminario, que tomé la decisión de ir al seminario, ya me fui dando cuenta de la importancia de la Sagrada Escritura. Yo ya en el seminario, por cuenta propia, pues ya iba leyendo las Escrituras. Y estando en el seminario me leí las Escrituras 6 veces, toda la Biblia. 6 veces la Biblia. Y me la leía y, bueno, cuando terminaba me la volvía a leer. Solo que en el seminario pues era difícil porque a mis compañeros no les gustaba que yo leyera la Biblia. Y entonces había una hora de estudio de 2 a 3 que era muy pesada y uno quedaba dormido. Y yo decía, no, pues esa hora yo no puedo estudiar, me quedo dormido. A esa hora voy a leer la Biblia. Y como me quedaba dormido leyendo, pues entonces me arrodillaba y leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, tenían una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. Una hora, y yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, o me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces ellos decían, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, ustedes están perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía al padre, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Exacto. Pero si yo salgo bien,
y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Ahí está. Y entonces, claro, yo en el seminario le dedicaba una hora a la lectura y también una hora a la visita al Santísimo, pero no hay un lugar donde uno pueda estar que lo dejen orar en el Santísimo. Solamente frente en el altar, el Padre celebra la misa y el altar, pues ahí la única manera era postrarme ahí en el altar y que el altar me tapara. Entonces me buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, pero nadie pensaba que yo estaba postrado delante del altar. Y por eso mi oración es siempre, la mayoría de veces la hago postrado, la mayoría de veces. Postrado. O de rodillas. Porque me Así, acostumbré a hacerlo postrado, me encanta postrado porque es la entrega total al Señor. Y lo hacía así postrado para que nadie me buscaban los muchachos por todo el seminario. Y decían, ¿quién sabe para dónde agarraría? ¿Y qué se haría el toro? Y eso, pero yo estaba ahí. Y nunca, bueno, pasé casi 9 años en el seminario. Y los 9 años, ni una vez me encontraron. O sea, ese lugar estaba vacío todo el tiempo, en la capilla, el Santísimo. solo con él, muy pocos iban. Yo decía, Dios mío, solo con no Jesús. entiendo, no entiendo. Yo no entiendo, todavía no lo entiendo. Cómo los seminaristas, cómo los sacerdotes no iban al Santísimo, nada, no hacían la oración, no leían la palabra. Y yo decía, no lo entiendo. Y yo decía, pero yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. Y luego, cuando ya estoy terminando, yo había leído bastante la Biblia, ya me he leído muchas veces la Biblia. Cuando ya estoy terminando es que encuentro la apologética. Claro, Ahí cuando yo está. me encuentro con la apologética, que es dar respuesta desde la Sagrada Escritura, Ya y ya sabía. llevaba un camino recorrido, ya me había leído muchas veces la Biblia. Solamente lo que necesitaba era el toquecito, alguien que me dijera cómo era Que lo fue instruyera. que paz descanse, el padre Fabiano Matuli, y dio el toquecito, nos explicó Amatuli. solo la Biblia ahí en los hijos de María, y a lo que él me explicó eso, y nos dejó el libro Diálogo con los protestantes, que tuve que comprárselo, a mí me fascinó. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y a lo que me comencé a meterme fue cuando comprendí por qué había leído antes la Sagrada Escritura. Y Dios entonces lo ahí llamó cuando me antes. llegan los recuerdos, incluso a estas alturas, llegan recuerdos de lo que yo leí hace millones de años. Porque lo leía y no sabía para qué, y no se me quedaba nada, pero ya en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, él va sacando de allá de lo que usted leyó. Igualmente, cuando estoy, de repente yo estudio, los estudios míos son extraños. Yo no estudio como las demás personas. Yo agarro la Biblia y la leo despacito. Hago la oración primero, le pido al Espíritu Santo y leo la palabra de Dios despacito. Aquí, saboreando cada palabra, la voy gustando ya. Ni sé por qué la leo, ni nada, solamente porque me quiero llenar de eso. Ya. Listo. Qué maravilla. Pero luego, cuando yo tengo un debate con un pastor, me llega a la memoria el día que estaba leyendo eso. ¿Y dónde era que lo estaba leyendo? ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Pácata. Me llega como si fuera una memoria visual. Como si fuera ahí. Y como si tuviera las páginas ahí en ese momento. Aquí está esto. O sea, me impacta. Yo cuando me siento a leer no me siento a memorizar la cita. Al comienzo lo hice. El capítulo y versículo lo hice al comienzo. Pero ya después solamente el comienzo es, ¿qué me dice? Me impacta. Naguará lo que está aquí. Nada. Qué magnífico, ¿no? Y entonces me quedo sorprendido por lo que dice. Y entonces se graba la página. Y después cuando llega, ¿a dónde fue? En tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Si es que así se lo Yo digo, sabe los protestantes todo. no saben. Entonces ellos piensan que es que yo tengo a escondida las citas o alguien me está yendo las citas. No, simplemente que el Espíritu de Dios va orando de esa manera. Y uno sin saber. Por eso yo les digo a ustedes, es producto de una lectura continuada de la palabra de Dios Constante. en oración. Y yo no entendía nada, porque yo me iba a ordenar sacerdote y una de mis interrogantes era la que decía el padre. Esa interrogante yo la tenía mucho. ¿Y qué le voy a responder a la gente cuando me pregunten? ¿Qué respuesta les voy a dar? Yo no quiero ordenarme y que la gente me pregunte y yo no tenga cómo responderle. Y que se metan a protestantes o que dejen de tener una amistad con Dios porque no tienen una respuesta. Yo quiero tener una respuesta. Y eso me llevaba entonces a exigirme más y cada día pues me exige más. Pero voy tratando de decirle a Dios, Señor, Ahora ayúdame todos lo para yo conocemos. ir respondiendo, no lo que yo quiera,
sino lo que tú quieras. Y así, pues en medio del mundo en que vivimos, la palabra de Dios ha sido una lámpara, una luz para mucha gente en el mundo entero, simplemente por creer en la palabra y por confiar en el Espíritu de Dios. Miren, yo quedé fascinado con esto. Yo ya sabía cómo fue el primer encuentro que tuvo el padre Luis Toro, que él lo contó, si no me equivoco, fue cuando fue por primera vez que debatió con un hermano separado. Pero ¿cómo fue que empezó desde pequeño? Esto es una maravilla oírlo. Y yo lo había dicho en otros videos, siempre lo he dicho en todos mis videos. Bueno, la mayoría de veces digo, el padre Luis Toro es un regalo de Dios para estos tiempos. Fue alguien que Dios eligió para que nos enseñara las escrituras, porque ya nadie la leía, ya son pocos los que leen las escrituras y que quieren aprender y que quieren decir, bueno, ¿qué significado tiene esto? ¿Qué significado tiene lo otro? ¿Dónde está el capítulo de cierta cosa? ¿Dónde está el versículo de cierta cosa? El padre Luis Toro se lo sabe. Ustedes nunca han visto que el padre Luis Toro para no perder tiempo, él pone a un lector. Le hacen la pregunta, tac, 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 capítulo, versículo, tal, tal, tal. Es que, pero ni una computadora lo resuelve tan rápido como lo resuelve el padre Luis Toro. Y da exacto. Y yo, como siempre, también otras cosas que he dicho, todo está en la Biblia. Todo. Es que todo está. Cualquier pregunta que le hagan al padre Luis Toro, él no responde con palabras propias, sino con palabra de la Biblia, con la palabra de Dios. Y como digo, y no me canso de decir, este es un regalo, así como en otras épocas, Dios ha mandado a muchos a predicar su palabra de una forma, pues cada quien en su época, ¿verdad? Cada quien en su época. Como San Antonio de Padua, ¿verdad? Que combatía contra aquellos que ya no creían en la Eucaristía. Él dijo, no, y predicaba. Aquellos que se querían alejar, aquellos que ya no creían. Ahora que tenemos a nuestros hermanos separados, pues, ¿quién? Porque ellos siempre nos dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y siempre nos dicen así. Ahora tenemos la dicha de tener al padre Luis Toro que nos enseña, y que ahora muchos católicos que se habían alejado de la iglesia de Cristo han vuelto gracias a los videos, a las prédicas, a las enseñanzas que ha dado el padre Luis Toro. Sobre todo yo he aprendido mucho. Cosas que yo antes decía, no, pues eso tal vez ni está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando mira uno, el padre se sabe el capítulo, el versículo, y no solo uno, sino varios capítulos y varios versículos del mismo tema. Es como él dice, cuando yo voy a un debate, yo no sé qué es lo que me van a preguntar, no me preparo para las preguntas que me van a hacer. Yo no sé qué me va a preguntar, pero siempre tiene una respuesta. Y siempre tiene una respuesta con la Biblia. Ahora, ¿qué dicen nuestros hermanos separados? Que se puede decir, que sí son orgullosos, no se dejan vencer, dirían, ¿verdad? Pues eso está bueno, pero no dan su brazo a torcer, porque aun cuando se los enseñamos, por decirles, ¿dónde dice que hay que confesar los pecados? Ahí está el capítulo, ahí está el versículo, ahí donde dice, así como mi Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes, y sopló el Espíritu Santo, y que ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no, les quedan retenidos. ¿Qué dicen nuestros hermanos separados? No, es que eso dura en ese tiempo, eso no es... Entonces, no creen en las explicaciones que dan nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y son pocos los sacerdotes, así como el padre Luis, que enseñan por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios, nos enseñan, para que miren que no son palabras de él. Y a mí me sorprende, y no cabe duda que es el Espíritu Santo que habla por medio de él, porque, bueno, él también se prepara, pero la forma de prepararse de él es que una hora, creo que no sé cuánto tiempo, no sé si una hora o más, se postra delante del Santísimo, hace oración, así, pero no poquito, no 5 minutillos, no, bastante tiempo. Y por eso es iluminado por el Espíritu Santo. Por eso no hay ni un debate, en donde le hayan ganado al padre Luis Toro. Muchos dicen, no, sí que le ganó Eduardo Gutiérrez, ese no sabe nada, ya ahí se lo han descubierto tantas cosas, yo no sé cuántas veces ha perdido, hasta ni con el padre Luis Toro, sino con otros que saben de la doctrina católica, ha perdido.
Hasta se ha salido de los en vivos porque no sabe qué responder este Gutiérrez. Entonces, como digo, un regalo de Dios. Un regalo de Dios el padre Luis Toro. Yo no lo conozco personalmente, pero ya lo quiero. Ya como que fuera, igual hablamos con mi mamá y decimos, no, es que ya se le siente un cariño. Se mira la humildad, ¿verdad? Y la paciencia que tiene, porque nuestros hermanos separados hay unos que llegan como así muy soberbios, muy soberbios. Esa es la palabra. Son soberbios porque se los enseñan y ni aún así quieren aceptar su derrota. La otra vez debatió, hay un video donde debate con 5 pastores, sobre los hijos de María. Y se mira el video que está en el día. Y hasta que están en la noche, no sé cuánto tiempo, como no sé, 4 horas, creo, 5 horas dura el video. Donde él demostrando. Y ya de último, bueno, ya terminó la enseñanza, lo que dijo el padre Luis Toro. Y cuando termina, un pastor acepta y dice, tiene razón, María no tuvo más hijos. Ahí está demostrado totalmente. Y los otros pastores se quedaron así porque era otro de ellos, ¿va? Digo, no, pues hay que aceptar que lo enseñó y no se puede hacer nada más, ¿verdad? Porque nuestros hermanos separados, como digo, yo se los enseñamos, porque ¿por qué nosotros creemos que Jesús está en el pan y el vino? Cuando los consagra el sacerdote, lo dice la Biblia. Y ellos lo creen que es un símbolo. Esta es verdadera comida, esta es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Que dicen, no, ese es solo un símbolo, dicen nuestros hermanos separados. Pero ahí dice, es verdadero. Esto es verdadero. En verdad. O sea, entonces no. Entonces dicen ellos, no. O sea, todas las cosas más importantes son atacadas por nuestros hermanos separados. Y no dan su brazo a torcer, eso es lo peor. Pero para mí, yo me recuerdo el primer video que vi del padre Luis. Yo de una vez dije, no, hay que seguirlo escuchando. Y así le ha pasado a muchos. Y muchos que también no les gusta su forma de predicar, pero no es porque, sino porque hay gente que dicen, no, es que él solo peleando y nadie pelea. Él solo, hay que aclarar las cosas, hay que decirles. Dios nos va a pedir cuentas de qué evangelio, como decía San Pablo, ay de mí si no predico, ay de mí si no predico lo que Jesucristo enseñó. Y así tenemos que decir nosotros también, ay de mí si no predico. Sobre todo la sana doctrina, la doctrina que Jesucristo enseñó, no la que enseñan los pastores protestantes que son falsas doctrinas de demonios. Pero para mí hay que darle gloria a Dios por habernos enviado al Padre Luis Toro en estos tiempos. Y así muchos se han convertido, como Él ha convertido pueblos enteros. Y ya los hemos subido esos videos acá, donde pueblos enteros se han convertido. Imagínense, pueblos enteros, de una vez. Por eso es tan famoso el Padre Luis Toro. Mis respetos, que Dios me lo bendiga siempre. Por eso siempre rezamos en esta página por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por todos los que trabajan en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que la Virgen me los cubra con su santo y tengan mil bendiciones de Dios. Bye pues.